El drive Marques Brennan despertó en el suelo frío de su consultorio. Con el sabor metálico de sangre impregnado en su boca, sus manos temblaban mientras observaba las manchas rojas bajo sus uñas perfectamente cuidadas. El reloj en la pared marcaba las 6 de la mañana. No lograba recordar nada después de las 10 de la noche anterior. Se levantó tambaleante, observando su bata blanca manchada con algo que definitivamente no era sangre de cirugía. Los instrumentos en su mesa estaban desordenados, algunos tirados en el suelo. Su respiración se aceleró cuando notó arañazos profundos en sus brazos, como si hubiera luchado con algo salvaje. Estrés, murmuró para sí mismo, buscando una explicación racional para lo inexplicable. El día anterior había operado durante 17 horas, salvando a un niño de un accidente automovilístico. El cansancio extremo podía causar episodios psicóticos temporales, pero mientras se lavaba las manos de manera obsesiva, no podía ignorar el sabor persistente de carne cruda en su boca. En el espejo del baño, sus ojos parecían distintos, más salvajes, con un hambre que nunca había sentido antes. Los noticieros de la mañana hablaban de un brutal ataque animal en el vecindario. Marques apagó la televisión rápidamente, negándose a hacer conexiones. 3 semanas después, los episodios de amnesia se habían convertido en una rutina aterradora. Marques comenzó a documentar todo: horarios, ubicación, síntomas físicos. Siempre despertaba con el mismo sabor a hierro en la boca, siempre con arañazos inexplicables, siempre tras noches de luna brillante. Su asistente, Elena, comenzó a notar cambios en su comportamiento. «Doctor, ¿está bien? Se ve diferente últimamente». Sus ojos mostraban una preocupación genuina que lo hizo sentirse aún más aislado. Durante una consulta de rutina, algo extraño ocurrió mientras examinaba las cicatrices de una paciente. Marques sintió una rabia inexplicable creciendo en su pecho. La mujer se había sometido a múltiples cirugías plásticas mal hechas por otro médico, lo que dejó su rostro desfigurado. En su mente, una voz susurró: «Imperfección debe corregirse». Sus manos temblaron mientras tocaba las cicatrices irregulares. Por un instante, imaginó desgarrar aquella piel imperfecta con sus propias uñas. El pensamiento lo asustó tanto que terminó la consulta bruscamente, dejando a la paciente confundida. Esa noche, Marques decidió instalar cámaras de seguridad en su casa. Necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo con él durante esos lapsos de memoria. La luna creciente brillaba de forma amenazante a través de su ventana. Las grabaciones de la primera noche fueron perturbadoras. Marques se vio levantándose a las 2 de la madrugada, con la mirada perdida como si estuviera sonámbulo. Pero lo que más lo aterrorizó fue su expresión, una sonrisa depredadora que jamás había visto en su propio rostro. La cámara lo siguió hasta el sótano, donde aparentemente permaneció por horas. Cuando regresó, su ropa estaba rota y manchada de sangre. Marques rebobinó la grabación varias veces, intentando comprender lo ocurrido en esas horas perdidas. Bajó las escaleras con el corazón acelerado. El sótano estaba demasiado limpio, impregnado de olor a desinfectante. Pero bajo las tablas del piso encontró algo que le heló la sangre: pedazos de ropa rasgada y cabello humano. Sus manos temblaban mientras examinaba los fragmentos. El cabello era rubio y rizado, exactamente como el de la paciente que había atendido la semana anterior, aquella mujer a la que había considerado imperfecta. Los periódicos habían reportado su desaparición 3 días antes. Marques corrió al baño y vomitó violentamente. Cuando levantó la cabeza, vio sus ojos en el espejo y por un segundo brillaron con una luz dorada no humana. Estaba ocurriendo de nuevo. La transformación había comenzado, incluso sin luna llena. Y esta vez estaba consciente para sentir cada músculo retorciéndose, cada hueso alargándose. Marques luchaba por mantener la cordura mientras sentía su cuerpo deformándose. Los huesos de sus dedos tronaban y se alargaban, las uñas crecían como garras afiladas. Su visión se agudizó. Todos los sonidos se amplificaron. Podía oler el miedo emanando de su propia piel.
consiguió arrastrarse hasta el sótano antes de que la transformación se completara. Había instalado cadenas y candados después de descubrir los restos humanos en un intento desesperado por protegerse y proteger a los demás. Pero sus nuevas fuerzas eran sobrehumanas. El metal se rompió como papel. La criatura en la que se había convertido emergió del sótano con un hambre insaciable. Sus sentidos estaban demasiado afinados, podía detectar el olor de cada persona en un radio de kilómetros. Escuchar sus latidos. Distinguir a aquellos que consideraba imperfectos. Elena vivía a solo 2 cuadras. Podía sentir su dulce perfume en el aire nocturno. Pero había algo más, el olor de cicatrices de acné cubiertas. Con maquillaje, la ligera asimetría en su rostro disimulada con cosméticos. Imperfecciones que su mente transformada interpretaba como defectos que debían corregirse permanentemente. Sus pasos se movían silenciosos sobre el asfalto, dirigiéndose instintivamente hacia la casa de ella. La parte humana de Márquez gritaba desesperada en algún rincón profundo de su conciencia. Pero la bestia había tomado el control por completo. Márquez despertó desnudo en el jardín de Elena, cubierto de sangre que no era suya. La casa tenía las ventanas abiertas, las cortinas ondeando en la brisa matinal como fantasmas que susurraban secretos terribles. No había señales de lucha visibles en el exterior, pero él sabía que algo horrible había ocurrido. Sus manos temblaban cuando encontró la llave de repuesto que Elena siempre guardaba bajo una maceta. La puerta principal estaba sin seguro. El interior de la casa contaba una historia de terror en manchas rojas sobre las paredes y muebles volcados. Elena estaba en la cocina o lo que quedaba de ella. El cuerpo había sido mutilado con precisión quirúrgica, como si algo hubiera intentado corregir sus imperfecciones de forma grotesca. Su rostro, que tanto intentaba ocultar, había sido completamente arrancado. Márquez vomitó bilis, comprendiendo que las marcas de las heridas correspondían exactamente al tamaño de sus propias manos. El teléfono sonó, haciéndolo saltar del susto. Era el hospital. Preguntando por qué Elena no había llegado al trabajo, Márquez colgó sin responder, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que había hecho. En el espejo del baño de Elena, vio algo que lo hizo gritar. Sus propias manos aún tenían fragmentos de piel bajo las uñas. Y entre sus dientes encontró cabellos castaños de ella. No era solo un asesino, era un caníbal. La detective Sara Martínez estaba acostumbrada a escenas violentas, pero el asesinato de Elena Vázquez la perturbó profundamente. Las heridas eran demasiado precisas para ser de un animal, pero demasiado brutales para un humano común. Algo en el patrón de las mutilaciones llamó su atención. Parecían hechas por alguien con conocimiento anatómico avanzado. Márquez intentaba mantener su rutina en el hospital, pero cada sirena lo hacía sudar frío. Durante una cirugía de emergencia, sus manos temblaron tanto que tuvo que ceder el caso a otro médico. Sus colegas empezaron a murmurar sobre su comportamiento errático. Dr. Brennan. La voz de la detective Martínez lo heló cuando apareció en su consultorio. Necesito hacerle unas preguntas sobre Elena Vázquez. Entiendo que era su asistente. Márquez forzó una sonrisa profesional, pero sentía el sudor recorrer su espalda. Claro. Detective, Elena era una empleada ejemplar. Estoy devastado con lo que pasó. Los ojos penetrantes de Sara parecían examinar su alma. Interesante. El forense dijo que las heridas fueron hechas por alguien con conocimiento médico preciso. Cada corte fue planeado para causar el máximo sufrimiento antes de la muerte. ¿Qué tipo de persona haría algo así? Un psicópata. Respondió rápidamente Márquez, aunque su voz tembló imperceptiblemente. Sara lo notó. ¿Dónde estaba usted la noche del martes, entre las 2 y 6 de la mañana? En casa, durmiendo. La mentira salió con naturalidad. Pero Márquez sabía que estaba cavando su propia tumba. Sara Martínez no creía en coincidencias. 3 muertes brutales en un mes. Todas las víctimas con imperfecciones físicas que habían sido corregidas de manera macabra.
y todas tenían alguna conexión con el Drive, Marques Brennan, pacientes anteriores o empleados. Ella empezó a investigar discretamente su vida. Descubrió que había crecido en un pueblo donde eran comunes los ataques de animales salvajes, especialmente en noches de luna llena. Sus padres murieron en un accidente cuando él tenía 12 años, o al menos eso decía el informe oficial. Marques, por su parte, se preparaba para la próxima luna llena con creciente desesperación. Había reforzado las cadenas del sótano con acero industrial e instalado un sistema automático de tranquilizantes, pero sabía que nada funcionaría. La bestia se fortalecía en cada transformación. Durante una consulta con un paciente con labio leporino, Marques sintió la conocida ira irracional crecer. Sus pupilas se dilataron al observar la imperfección en el rostro del hombre. Sin darse cuenta, sus dedos se curvaron como garras. «Doctor, ¿está bien?», preguntó el paciente, asustado. Marques parpadeó, regresando a la realidad. «Discúlpeme, estoy cansado». Pero cuando el paciente se fue, Marques llamó a Sarah Martínez. «Detective, necesito confesar algo», dijo con voz quebrada, «sobre Elena y las demás. Creo que sé quién es el asesino». Sarah llegó en 15 minutos, pero al entrar en el consultorio encontró solo una ventana rota y manchas de sangre en la alfombra. La luna llena había aparecido antes de lo previsto. Sarah siguió el rastro de destrucción por las calles de la ciudad. Autos con parabrisas destrozados, botes de basura volcados, y el sonido distante de aullidos que ponían la piel de gallina marcaban el camino de la criatura. Había llamado refuerzos, pero sabía que las armas convencionales no serían suficientes. Marques, en su forma bestial, estaba en su consultorio, destruyendo todo lo que representaba su vida anterior. La parte humana de su conciencia gritaba, luchando por retomar el control. Sabía que Sarah se estaba acercando. En el fondo, quería ser detenido. «¿Marques?». Sarah se acercó cautelosamente, arma en mano. Él levantó el rostro, lágrimas mezcladas con sangre recorriendo sus mejillas. «Yo las maté a todas», susurró. «Elena, la señora Peterson, el Drive Prophet, todos los que consideré imperfectos. Ya no puedo detenerme». La luna llena brillaba a través de la ventana rota y Marques comenzó a retorcerse de nuevo. Sus huesos crujieron. Músculos se expandieron y sus ojos brillaron con una luz dorada sobrenatural. «Dispárame», imploró con la última chispa de humanidad. «Por favor, antes de que lastime a alguien más». Sarah dudó un instante, viendo al hombre detrás del monstruo. Entonces, cuando las garras comenzaron a emerger de sus manos, disparó. La bala de plata que había conseguido con un anticuario atravesó su corazón. Marques sonrió aliviado mientras caía. Finalmente libre de su maldición, su última transformación fue de regreso a su forma humana, en paz por primera vez en meses.